que es las 21ª JUTI, Jornadas Universitarias Tecnológicas de Informática. El disertante de hoy es el doctor Mariano Minoli, que es doctor de informática de la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid, pero primero fue ingeniero en sistemas de nuestra tecnológica, conste, y actualmente se desempeña como codirector del área de Data Analytics de Iberus Tecnología. Y por supuesto también es profesor de nuestra facultad por mucho tiempo, porque no lo vamos a dejar ir así tan fácil. ¿No, Mariano? Buenísimo. Así que bueno, te damos me la... llevará mi hija en algún momento. Te damos la bienvenida. Gracias Gracias. por prestarte para esta charla. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Mirta, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar ahí. Estoy hoy yo tengo conexión Wi-Fi y hay mucho viento. Si algo se corta o lo que sea, por favor no dejen de avisarme. Es siempre un gusto participar de las primeras, de las JUTIs. Lo de la primera estaba por decir porque nosotros que las vimos nacer hace ya muchos años, ya tenemos muchos años en esto, con lo cual las vimos nacer, estuvimos en las primeras, y el hecho de que las sigan manteniendo, que se siga manteniendo, para mí es muy meritorio y hay que reconocerlo, y la verdad es que se agradece, y siempre que se pueda participar y se pueda colaborar para contar sobre los mismos temas sobre los cuales hablamos, porque en realidad yo últimamente estoy muy relacionado con esta temática y siempre hablando un poco de esto, pero bueno, siempre es un gusto participar y comentar y entrar en contacto, ¿sí? Vale, vamos a lo nuestro, a ver cómo funciona. El público se renueva como en la radio, ¿no, Cuni? Muy bien. Voy a estar atento al chat, con lo cual no prometo leer todo, pero sí que si tienen comentarios, por favor, no duden en ponerlos por el chat. Intentaré ir leyendo e ir respondiendo. Y por favor, si tienen algo interesante para decir, o si creen que tienen algo interesante para decir, abran el micrófono y hagan el comentario. Intentemos hacer como que esto es una charla o es una clase o como le queramos llamar, porque realmente hablarle a una computadora, aquí hay muchísimos profesores presentes, con lo cual saben lo feo que es, ¿sí? Así que por favor interrumpan, comenten, acoten, hagamos que esto sea interactivo, porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Bien. Muy bien, empecemos entonces. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy y qué es lo que propongo que comentemos hoy? Hay una realidad, y es que la industria del dato, por darle un nombre, viene cambiando y evolucionando muchísimo, o mucho más que antes, en los últimos 10 años, ¿sí? Y en particular en los últimos 8 años, ¿sí? Ha habido como una reevolución un poco de el sector, ¿sí? Es un sector que ya llevaba una antigüedad de 20, 30 años, de manera independiente dentro de la informática. Ha sufrido un cambio radical, ¿sí? En donde han aparecido muchas formas de trabajar con los datos, ¿sí? Mucho más que el hecho de que se hayan deprecado otras. Es decir, hoy estamos trabajando con las mismas arquitecturas que estábamos trabajando o que estuvimos trabajando en los últimos 20, 30 años, pero además estamos trabajando con al menos 3 o 4 formas nuevas de trabajar los datos. Entonces, eso representa verdaderas oportunidades. Yo estoy en el mundo empresarial desde hace muchos años, con lo cual permítanme, de oportunidades de negocio, pero a la vez hay muchas amenazas o hay muchas debilidades que todavía, debilidades que todavía tienen que seguir siendo cubiertas. Entonces, un poco la charla de hoy va orientada ahí,
comentando temas de arquitecturas. Veo que hay algunos que han hecho el curso de posgrado que dictamos. Lo siento, hay algunas slides que salen de ese curso, con lo cual hay unos conceptos que los van a ver repetidos. Así que, spoiler alert, lo lamento mucho, los escucharán de nuevo, ¿sí? Nada, lo que vamos a ver es un poco de arquitecturas, un poco de sectores y productos, es decir, qué está viendo, o sea, cuáles son los distintos sectores que se han abierto y que se han consolidado en los últimos 2 años, 3 años, cuáles son los productos también que están tomando mayor preponderancia y al final se están terminando de consolidar. Hay una lucha bestial en el mercado en lo que hace a productos, justamente por lo que vamos a ver al final, que al final hay un mercado de 200.000 millones de dólares anuales a nivel solo en Estados Unidos, y ni hablar a nivel mundial, con lo cual evidentemente hay una lucha descarnada, digamos, por posicionarse por todas las marcas. Hay marcas que se han quedado fuera, se han quedado atrás y demás. Digamos, vamos a comentar un poquito todo esto, ¿sí? Bien, vamos primero con algo de arquitectura. Vamos a empezar un poquito con arquitecturas, las viejas y las nuevas, ¿sí? Hoy hay muchos datos, ¿sí? Eso está claro, digamos, lo venimos diciendo desde hace mucho. A mí me gusta comenzar estas charlas con esta slide, que me parece un sincericidio bastante interesante de la gente de IBM, que se produjo hace un par de años, digamos, que en realidad ellos lo dijeron, pero en realidad es algo que se venía expresando en todo el sector, ¿sí? Y es el hecho de que desde hace algunos años, ¿sí?, tenemos mucha más información de la que somos capaces de procesar, ¿sí? Repito, desde hace varios años tenemos mucha más información, en realidad más que información, aunque fue expresado así, tenemos mucho más datos de los que somos capaces de procesar. Y esto, digamos, de los que seamos capaces de procesar no significa que no tengamos capacidad de procesamiento, porque ustedes saben que con las tecnologías cloud y con los entornos cloud de hoy, la capacidad de procesamiento es virtualmente ilimitada, más allá de que hay una cuestión de costes, pero bueno, es virtualmente ilimitada, es mucha y está tendiendo a ser cada vez más barata, ¿sí? Ahora, el problema no es que no tengamos capacidad, sino que tenemos que saber cómo hacerlo, digamos. Entonces, ya no es solamente que podamos ser capaces de procesar determinada cantidad de información, sino que además tenemos que ser capaces de saber cómo hacerlo, digamos. Entonces, ahí lo que se ha dado, sobre todo en los últimos 8 años, es la evolución hacia la existencia de herramientas que me permitan procesar de manera masiva información, ¿sí? Esto inicialmente se ha llamado Big Data o Big Data, lo van a ver por ahí. En la actualidad ya no estamos llamándole Big Data a esto, digamos, ya está empezando a tomar otro nombre, digamos, se está dejando de hablar de Big Data, porque en realidad el mercado ha evolucionado un poco hacia otras nomenclaturas y hacia una especialización, digamos. O sea, lo que pasó hasta hace 2, 3, 4, 5 años es que, como era todo nuevo, la gente le llamaba Big Data a todo, o le llamaba Data Science a todo. Y en realidad, la evolución ha hecho de que estas cosas en realidad sean cosas distintas, ¿sí? Y en donde se empiezan a identificar claramente cuáles son los perfiles, qué es, qué no es, quién hace qué y con qué lo hace, es decir, desde el punto de vista de herramientas. ¿Alguien me puede confirmar por el chat si se está escuchando, si se está entendiendo? Antes de seguir, me gustaría un pequeño poll de ¿cuánta gente hay que trabaje? Genial, Martín, vos siempre muy positivo. ¿Cuánta gente hay que trabaje con datos? De alguna manera, no importa cómo, digamos. Desde el punto de vista de desarrollo, con base de datos relacionales, con, yo qué sé, como DBA, como Data Scientist, ¿por qué no? Data Engineer o algo por el estilo. ¿Vale? Por favor, pongan en el chat quiénes trabajan o son profes o lo que sea, quiénes están relacionados con el mundo de datos. Muy bien. Genial. ¿Alguno más?
Vale, yo sigo y mientras descubren cómo poner en el chat, porque me imagino que no están interactuando, no porque se hayan ido a preparar mate, sino porque simplemente no quieren, están buscando dónde hacerlo. Seguimos con lo siguiente. Vamos con 2 o 3 de estas diapos, estas presentaciones que solemos usar con los clientes, pero bueno, son entretenidas un poco también ponerlas para tomar un poco de magnitud con respecto a los datos, ¿sí? Ya en el 2010, el entonces CEO de Google, que no es más, el entonces CEO de Google nos decía esto: cada 2 días se crean más datos que desde el inicio de la humanidad hasta 2003. ¿Sí? Cada 2 días, insisto, se crean más datos que los que se crearon desde el inicio de la humanidad hasta el año 2003. ¿Y por qué el 2003 y no el 2002 y no el 2001? Porque hay un estudio de un tal Hilbert que pone esto un poco de manifiesto, digamos, ¿sí? Y que en realidad, a pesar de que ya es un poco viejo, el estudio se lo sigue usando de referencia porque ya a partir de ahí, en realidad, esto al final sigue, digamos. Este embudo, digamos, que fíjense que ni siquiera es una función exponencial, sino una función exponencial hacia arriba y hacia abajo, digamos, muestra un poco la cantidad de información que crea y que maneja la humanidad, ¿sí? Con el devenir de los años, ¿sí? Empezamos a mediados de los 90 con mucha información o con muchos datos análogos, sí, analógicos, perdón, no análogos, analógicos, ¿sí? A partir de los 90 empieza a crecer la cantidad de información digital, ¿sí? Que es lo que está en verde un poquito más oscuro, ¿sí? No sé qué tal se ven los colores a través de del streaming, pero bueno, espero que bien. Y esto de acá abajo no deja nunca de crecer, hasta un punto de inflexión que sucede, pongámosle, a principios de siglo, o digamos 2002, 2003, en el cual ya directamente la cantidad y la explosión de datos digitales es ya directamente incontrolable, ¿sí? Con lo cual, esto es una realidad, ¿sí? Acá en el medio, no tengo que decirles que lo que pasó fue la popularización de Internet, ¿sí? A mediados de los 90, la masificación de Internet desde el punto de vista comercial, sabemos todos que Internet existía desde muchos años antes, y después, a partir de 2003, eso solo continuó con más conectividad a través de otros países, y dispositivos, smartphones, y de ahí vamos al streaming, ahí vamos a IoT, vamos a Smart Cities, vamos a todo lo que querramos ir. Y fíjense que hoy en día no se nos ocurre ninguna forma de que esto pare de crecer, ¿sí? Porque, y trayendo un poco a la realidad actual, al final, pandemia de por medio, esto solo ha hecho crecer al tema. ¿Vieron el chiste que anda circulando por ahí, no? O sea, este señor CEO de la empresa le presento al nuevo impulsor de la transformación digital en la empresa y aparece el coronavirus ahí, digamos, lo cual ha obligado a muchas industrias y ha abierto los ojos a muchas otras el hecho del trabajo a través de Internet de manera remota, como todo el mundo lo sabe, y no estoy contando nada nuevo ni cosas que no hayan escuchado, ¿sí? Sí, es cierto, Sergio. Se va a seguir consolidando la explosión de la cantidad de datos que estamos manejando. Y nuevamente, y haciendo un poco honor a la charla, vamos ahí con oportunidades y con algunas amenazas también que hay que cubrir, ¿sí? Bien. Sabemos que hay muchos datos, pero ¿cuántos datos hay? ¿Sí? Esta es otra slide que también me gusta ponerla siempre en las presentaciones, siempre tiro un poco el chiste ahí, no sé, a través del Zoom no sé si se verá, pero siempre les pido, no sé cuántos cubos ven ahí, pero suelo pedir a la gente, y hago siempre el mismo chiste, perdón a la gente que ya lo ha escuchado, que me diga dónde ven los terabytes, teniendo en cuenta que el zettabyte es el cubo grande, ¿sí? Entonces siempre la idea es dónde ven el terabyte y la idea es que no lo ven, ¿sí? Porque está ahí escondido en un nivel en el cual directamente no lo pueden ver, ¿sí?
De terabytes vamos a petabytes, vamos a exabytes y vamos a zettabytes. Y para hacer una idea y llevar esto a la realidad y a algo más concreto, digamos, sobre todo para que la gente de las bases de datos y todo el mundo en realidad se haga idea de qué estamos hablando, digamos que los productos con los cuales estamos trabajando para almacenar datos en bases de datos, sobre todo operacionales, pero yo diría que en todas las bases de datos, en BI tradicional también, están en el orden de hasta terabytes. 1, 2, 10, 15, 20, 150 terabytes. Si ya se me escapa el hecho de los terabytes y me voy a petabytes, en líneas generales estoy diciendo, no digo que no se pueda manejar una base de datos en SQL Server escalada de alguna manera, o en Oracle escalada de alguna manera, en orden muy grande, yo no digo que no se pueda, digo simplemente que ya hay que empezar a pensar en otra cosa cuando pasamos al petabyte, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a pensar en procesamiento paralelo, ¿sí? Y ahí aparecen nuestros productos que vienen persistiendo. Hadoop como el primer producto que se popularizó. Estos tres que están mencionados ahí son productos open source. Hadoop es tal vez el primer producto que se popularizó, parte del paradigma de procesamiento paralelo propuesto por Google, en realidad propuesto no, utilizado por Google y publicado de manera libre a partir del año 2003. ¿Sí? A partir de ahí, un equipo de gente se puso a crear un producto, esto se creó como se incubó, digamos, como un proyecto Apache, y ya desde hace muchos años, yo diría principios de la década pasada, ¿sí? 2010, 2012, 2014, fue un poco el producto. Fue el producto estrella un poco para trabajar, ¿sí? Sistema de archivos ZFS no lo estamos manejando nosotros por ningún lado, Sergio, la verdad, honestamente. Así que no te puedo decir. Por ahora, los entornos cloud con los que estamos manejando todavía siguen con HDFS. Con HDFS o propietarios de los cloud, digamos. Y ahí va el siguiente comentario. Hadoop, que fue tal vez el primer producto, en la actualidad ya está terminando de ser casi totalmente reemplazado por Spark, ¿sí? No importa las formas en las que funciona, para que se hagan una idea, esto es procesamiento paralelo, ¿sí? Es decir, por más que en alguna herramienta o consola bonita les sigan poniendo un SQL, sí, señores de las bases de datos relacionales, seguimos accediendo a esta información en muchos casos a través de consultas pseudo SQL o SQL estilo SQL, ¿sí? Por debajo, en realidad, lo que se lanzan son varios procesos paralelos en nodos que permiten un poco el tema de procesamiento en grandes volúmenes de masa. Esto pasa tanto en Hadoop como en Spark, ¿sí? Storm es otro producto que también se está utilizando y se está ofreciendo bastante. Luego comentamos un poco al respecto, ¿sí? Por ahora quédense con la idea de si tengo que montar un entorno de petabytes, ¿sí? Insisto, un petabyte son 1000 terabytes, ya no puedo pensar en mis viejas y queridas bases de datos relacionales, tengo que pensar en otro tipo de productos. Los productos son productos de procesamiento paralelo, ¿sí? De ahí nos vamos a data centers, sea cual sea, en el orden de los exabytes, y de ahí nos vamos a el tráfico, en este caso pronosticado para el 2021 a través de Internet. Hay el estudio de referencia en esto es el de Cisco, que todos los años lo saca, de 3 zettabytes, es decir, en cantidad total de información que viaja a través de Internet en un año, ¿sí? Para que se hagan un poco una idea, ¿vale? Esto es simplemente para que nos hagamos un poco el orden de magnitud y de qué hablamos cuando hablamos de, ¿sí? Y cómo tenemos que empezar a cambiar el chip para empezar a trabajar con estos grandes volúmenes de datos. Solamente uno, que este lo robé, no es mío, por supuesto, y lo robé hace un tiempo, me parece súper interesante, muy gráfico, digamos.
Si hacemos una comparación de un byte de datos como un grano de arroz, ¿sí? Un zettabyte es el océano Pacífico lleno de granos de arroz. ¿Vale? Esta comparación, digamos, de volumen, digamos, hace a que uno termine de hacerse una idea de qué estamos hablando, ¿sí? Un byte, que algunos de ustedes algunos de nosotros hemos visto bytes, o nos hemos preocupado por bytes, ¿sí? Es un grano de arroz, y un zettabyte es el océano Pacífico lleno de granos de arroz, ¿sí? Y tres de esos es la cantidad de información que va a estar viajando a través de Internet el año que viene, ¿vale? Para que se hagan una idea. Sí, tomar prestado. Es que no tengo ni referencia para ponerlo, la verdad es que lo encontré en Internet. Bien, esto sigue creciendo, vamos a pronto bytes y geobytes. A mí me tocó cuidar los kilobytes. Sí, señor. Sí, es cierto. Hay un artículo, tengo un artículo publicado de esto en LinkedIn, por si alguien quiere leer un poquito más, está en mi perfil, ¿vale? Pero bueno, es un poco esto que les estoy contando, un poco más. Bien, eso es con respecto al tema para que empecemos a hacernos una idea de la cantidad de datos que están yendo y la complejidad un poco que eso suscita, ¿sí? Nosotros, un poco en la empresa, y también por eso quise traerlo acá, y me pareció interesante, una vez que empezamos a hablar con las empresas, empezamos o nos centramos un poquito en ver qué madurez tienen con sus datos, ¿sí? ¿Por qué es importante la madurez? Porque muy poco de la información que existe en las empresas realmente se está utilizando. Hay un estudio que ya tiene algunos años, del Harvard Business Review, con esta estadística, que yo siempre la uso de referencia, y además no solo la uso de referencia porque la haya publicado Harvard, sino porque en realidad es lo que estamos viendo nosotros en las empresas. O sea, es que lo vemos, digamos, lo vemos. ¿Sí? Menos del 50% de los datos estructurados, es decir, los datos que están en las tablitas de las empresas, de las bases de datos relacionales de las empresas, son utilizadas para tomar decisiones estratégicas, y ni hablar la información no estructurada, y nos vamos al 1%. Y esto es así, ¿sí? Entonces, veamos un poquito cómo llegamos hasta esto y dónde tenemos que ir. Gracias, Agustín, por el link. Nada, esta es una historia recontra informal, subjetiva y tirada de los pelos, digamos, que suelo presentar yo, un poco sobre todo para gente que bastante, digamos, que viene un poco de aquella época, digamos. Empezamos entre y no estoy hablando de cuándo surgió el modelo relacional planteado por Codd, de Contable, IBM, a finales de los 60, no voy con eso, sino el mercado, digamos, cuándo adoptó efectivamente bases de datos relacionales. Todos sabemos que en los años 80 y 90, ¿sí? Insisto, voy con la adopción, no cuando salió, estaba desde antes, yo qué sé, no importa, digamos, a lo que voy es adopción, y en líneas generales y sin ser riguroso. Y agrego y pongo por ahí inteligencia artificial, que siempre estuvo, incluso mucho antes, ¿sí? Siempre estuvo. Pero claro, ahora vamos a ver cómo entra un poco en juego esto, digamos, ¿sí? A los mediados de los 90 empezamos, o mediados a finales de los 90, empezamos a tomarnos de manera seria el desarrollo de sistemas para la toma de decisiones, plasmados desde el punto de vista de arquitectura, como los data warehouses, que surgen un poquito en esa época y se popularizan, digamos, ¿sí? A su vez, y con esto estoy planteando ya tres líneas distintas, fíjense que al final van a terminar convergiendo, spoiler, lo siento, pero bueno, van a terminar convergiendo. A inicios de este siglo empezamos a hablar de datos semiestructurados, se acordarán todos de los famosos XML y cómo nos íbamos a cambiar, y en algún momento pensamos que íbamos a terminar almacenando nuestros datos en XML, cosa que no pasó, porque no iba a pasar, porque no tenía sentido, porque las bases de datos relacionales estaban dando una respuesta muy sólida, y la siguen dando, ¿sí? Con lo cual, aquello de que íbamos a reemplazar nuestras bases de datos relacionales por XML no ocurrió. Es más, surgieron en aquella época, los memoriosos se acordarán, hasta lenguajes de consultas de XML que al final nadie terminó usando porque no tenía sentido que se utilicen, ¿vale? Pero bueno, XML era necesario por
justamente por lo que estarán pensando todos, el intercambio de información dentro de a través de Internet. Es cierto, todos los documentos de ofimática adentro son XML. A lo que me refiero, Sergio, es que no reemplazamos las bases de datos operacionales con XML, cosa que en algún momento hasta llegamos a pensarlo, digamos, ¿sí? A partir de XML JSON y cualquier formato de intercambio de información que se nos ocurra, ¿sí? Por abajo, los data warehouses y toda la parte esta de BI, en realidad, lo que al final terminó posicionándose como BI, siguió evolucionando. Ahí empezó más la visión de inteligencia de negocios, y no solo un data warehouse, con su arquitectura, que ahora la vamos a comentar. Y surgió también la parte de los data marts y toda la historia para poder utilizar y aprovechar, ¿sí? Estamos hablando de que existen, estamos en 2020, desde hace 20 años por lo menos, ¿sí? Muchos, y yo diría 15, 20 años, muchos o varios jugadores del mercado de BI que ya son los mismos, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de Cognos, ya estamos hablando de OBI en el caso de Oracle, ya estamos hablando de Integration Services, Analysis Services en el caso de SQL Server, ¿sí? MicroStrategy, bueno, todos esos jugadores están en el mercado desde hace por lo menos 15 años y muchos más, y algunos un poco más de tiempo, ¿sí? Y esto existe y siguió su rollo, por así decirlo, ¿sí? Claro, la cuestión es que en algún momento, antes de 2010, aunque en realidad se terminó explotando en 2012, ¿sí? Hay una gráfica muy interesante de búsquedas en Google, digamos, que muestra muy claramente que a partir de 2012 hay muchas búsquedas de temas de Big Data, ¿sí? Eso siguió evolucionando, ¿sí? En algún momento convergió, digamos, ¿sí? En algún momento, y es un poco lo que estamos viendo, y por eso sigo dejando, me falta la flechita roja ahí de inteligencia artificial, pero el circulito este azul un poco lo que viene a decir es, en este momento estamos trabajando en trabajar con o sin Big Data, pero normalmente mucho con Big Data, ¿sí? Es decir, procesando grandes volúmenes de datos, ¿sí? Que están siendo analizados, ¿sí? y proyectados un poco con técnicas de Machine Learning, ¿sí? Inteligencia artificial, y que eso, a la vez, lo que produce es devoluciones o resultados que vuelven al sistema operacional. Yo insisto sobre eso, digamos. Insisto mucho sobre eso porque es donde realmente está el retorno de la inversión para desarrollar este tipo de cuestiones, ¿sí? Es decir, tiene menos sentido o tiene menos retorno de la inversión, ahí vamos con esa sería la frase correcta, ¿sí? Trabajar con productos de datos, es decir, proyectos, si quieren, ¿sí? En los cuales el resultado de trabajar con toda esta parafernalia, ¿sí? Análisis de información a nivel de tomas de decisiones, mezclado con datos operacionales, mezclado con inteligencia artificial, tiene menos sentido que eso sea un informe en la mesa de un gerente, que también puede ser, pero tiene menos sentido, a que sea algo concreto, tangible, normalmente chiquito, ¿sí? Que vuelve al sistema operacional, ¿sí? Ese tipo de enfoque se llama actionable information o actionable outcomes, ¿sí? Con el sentido de accionable, es muy fea la traducción, lo siento, pero con el sentido de, no es que me quedo esa información y bueno, y en base a eso voy a diseñar una estrategia que en algún momento, no. ¿Cómo funciona esto? La operadora o el operador que está manejando el departamento de bajas de la telco X, ¿sí? Tiene una pantallita, hola Valeria, ¿cómo estás? Tiene una pantallita, ¿sí? Que está mostrando cuando alguien me quiero dar de baja de su empresa porque y bueno, ¿qué le va a ofrecer para que no se vaya de baja, para que no se vaya de la empresa? ¿Sí? El qué le va a ofrecer actualmente, y desde hace muchos años, y es toda una temática esa, se llama Customer Churn, ¿sí? ¿Qué le va a ofrecer? En realidad sale de una serie de cálculos, ¿sí?
tomados de grandes volúmenes de datos, o no, de acuerdo a lo que exista, ¿no? Pero bueno, potencialmente de grandes volúmenes de datos que sí han sido procesados, tendencias de mercado, cuántos se nos han ido en la última época, a cuánto podemos ofrecer para regalarlo, cuánto nos cuesta el teléfono que vamos a comprar y se lo vamos a regalar, y para que el tipo al final diga, bueno, le puedo ofrecer tal cosa para que se quede. Ese cuadrito en el sistemita de la persona que está manejando este departamento de bajas de la telco es un data product que es actionable information, ¿sí? Es decir, nuevamente, no estoy pensando en el reporte viejo de poner la cerveza junto a los pañales, digamos, que era el ejemplo típico de IBM de toda la vida de data mining, ¿sí? Estoy volviendo al sistema operacional, ¿sí? Con esa mezcla de machine learning con procesamiento paralelo de grandes volúmenes de datos y con una madurez de información necesaria para poder hacerlo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me pueden confirmar si lo que estoy diciendo tiene sentido? Si alguien lo opina de otra manera, por favor. Los invito a que si quieren levanten el micrófono y también puteen con tranquilidad, ¿eh? Silencio, silencio. Asumo silencio como que está todo bien. Continuamos. Sería la convergencia, sí, pero ¿a qué te referís con convergencia, Sergio? No estoy hablando de ese concepto en general, pero en realidad porque no lo manejamos. De singularidad que estás diciendo no lo manejamos. Yo simplemente lo pongo, insisto, para que quede claro un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. La verdad es que no me manejo con esa terminología, ¿vale? Pero bueno, la incorporo, la estudio, la googleo y la incorporo, que va a sonar muy bien. Si quieren les cuento de transformación digital y empresa 4.0 y toda esta historia, pero no va por ese lado, ¿vale? Claro, todo esto está muy lindo y claro, como les decía, desde 2012, cuando explota todo, hasta la actualidad, hay mucha sensibilidad en el C-level de las empresas, en los mandos altos, con respecto a el aprovechamiento de la información. Si no, basta escuchar a cualquier CEO, ni siquiera el CIO, es decir, ni siquiera el informático, digamos, o sea, el CEO de la empresa hablando y diciendo, es que nosotros estamos utilizando Machine Learning. Yo he escuchado a varios, y que en realidad, porque en realidad es una moda, digamos. Entonces, cuando llegan un poco los clientes a nuestra empresa, un poco a nuestro equipo, sobre todo con este tipo de cuestiones, lo primero que hacemos es sentarnos con ellos con este cuadro, digamos, con esta gráfica, digamos, para ver un poco por dónde están, digamos. Es súper importante. Entonces, decimos, ok, querés llegar hasta acá arriba, digamos, o sea, porque alguien te metió en la cabeza que tenés que utilizar Machine Learning porque y pop. Perfecto, ok. Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, lo primero que decimos es, si estás en la parte base, ¿sí? Con parte base voy con datos crudos, ¿sí? Datos limpios. A partir de ahí puedes pensar con consultas y reportes que estén de manera organizada. Y a partir de ahí puedes hacer algún tipo de analítica, con cubos o como quieran, digamos, tradicional, para completar lo que se denomina, esto no es nuestro, es de la industria en realidad, análisis descriptivo, ¿sí? Partimos con análisis descriptivo, ¿sí? A partir del análisis descriptivo podemos ir evolucionando hacia un análisis estadístico, ¿sí? El análisis descriptivo, lo único, y déjenme poner entre comillas lo único que me dice es qué pasó. Cosa que puede ser maravillosa, cuidado, yo no estoy diciendo, ya saber qué pasó ya es un tema, digamos. La mayor parte de las empresas ni siquiera sabe qué pasó con los datos, ¿sí? Con lo cual ya es muy interesante saber qué pasó, ¿sí? Pero solamente me permite saber qué pasó, el análisis descriptivo. Ahí entran lo que nosotros llamamos el BI tradicional, ¿sí? Data Warehouse, Data Business Intelligence. A partir de ahí puedo empezar a pensar por qué pasaron las cosas que pasaron,
¿sí? Ahí me voy al análisis estadístico, ¿sí? A partir de ahí voy a análisis predictivo y ver a ver qué puede pasar. Ahí recién empieza y entra un poquito el tema de Machine Learning, ¿sí? Y a partir de ahí me puedo ir a análisis prescriptivo, es decir, ¿qué queremos que pase? Este ejemplo que les decía, el Customer Churn, que es la disciplina que analiza y que propone modelos para evitar que la gente se vaya de nuestra empresa, ¿sí? Es justamente un análisis prescriptivo clásico, ¿sí? El catálogo de Netflix, nuevamente, es un análisis prescriptivo clásico. Si yo no solo les muestro películas a mi usuario, sino que les muestro esa película por la cual me va a amar, ¿sí? Tal vez una de las claves del éxito de Netflix en su momento cuando empezó. Hoy el mercado ha cambiado realmente, con lo cual eso lo tienen solo lo tienen en la repisa, digamos. Hoy el sistema de recomendación de Netflix ya pasó a un tercer plano, porque el mercado ya cambió, ya el valor de negocio está en otro lado, ¿sí? Pero en su momento Netflix se diferenció de la competencia justamente por eso, ¿sí? Exactamente, esos escenarios, posibles escenarios que estamos buscando va con el análisis predictivo, ¿sí? Ahí va un poco con el análisis predictivo. Ahí se usan métodos estadísticos que no necesariamente son de Machine Learning, que además son técnicas que llevan ya muchos años, que se usan mucho. Nosotros, por ejemplo, las estamos utilizando con gobiernos en temas de planificación de ciudades o temas de envejecimiento de población. Todo ese tipo de cosas, digamos, lleva una serie de análisis estadísticos, digamos, que, insisto, no son machine learning, pero que a la vez necesitan de tener un sistema operacional y un sistema por las capas que hay debajo, las capas que hay antes, que estén maduras para poder seguir. O sea, al final, lo importante un poco o al menos lo que nosotros ponemos en relevancia a nuestros clientes es, cuidado con esta escalera, porque si por la moda te vas a crear un modelo de Machine Learning que, ponele que para tu mesa de directorio suene maravilloso, porque estamos usando Machine Learning, ¿sí? Y eso, si eso está basado sobre datos que no están bien gobernados, ¿sí? Porque esto, claro, no piensen acá en una base de datos, piensen en una corporación que tiene, yo qué sé, por ejemplo, uno de nuestros clientes en España, para los cuales estamos analizando temas de gobernanza de datos, es un grupo empresarial que tiene 1.250 empresas. 1.250 empresas. Imagínense la cantidad de sistemas que tiene en cada empresa, ¿sí? Y con lo cual, imagínense lo que es crear o plantear, proponer y pensar y desplegar un entorno de gobernanza de datos en ese tipo de entornos, digamos. Puede ser realmente muy grande, ¿sí? Y insisto, y piensen simplemente en alguna de las pymes con las cuales estén trabajando y también verán que ya está el RP, el CRM por el otro lado, si el departamento que tiene sus Excel, con lo cual ya en ese entorno se empiezan a generar muchos problemas de gobernanza. Entonces, la madurez es importante, ¿vale? Vamos con algunos últimos conceptos de arquitectura antes de entrar un poco a discutir amenazas y cosas, ¿vale? Esta es la arquitectura de BI tradicional, ¿no? De toda la vida. Esta la conocen, esta la vieron, la venimos viendo desde hace 20 años, ¿sí? Esta slide la pongo también siempre porque siempre hay como mucha discusión al final esto es todo lo mismo. Yo estoy cansado, lo he escuchado en muchos clientes. Esto está lo mismo, lo único que ha cambiado es que una empresa, un producto más, un producto menos, pero al final es lo mismo. La respuesta es, y ahora que van pasando los años, es en algún punto tenés razón, ¿sí? Las necesidades siguen siendo las mismas. Es más, la arquitectura incluso tiene los mismos grandes bloques. O sea, seguimos teniendo en entornos modernos de datos arquitecturas que en un nivel lógico de abstracción muy alto tienen las 3 capas de toda la vida. O 4 si quieren con la externa, ¿sí?
orígenes de datos por fuera de nuestro sistema, ingestión, ¿sí? Que recordarán ustedes toda la vida que le llamamos ETL, Extract, Transform y Load, en los BI tradicionales, ¿sí? Y explotación de datos, o sea, o almacenamiento en el medio si quieren y explotación, ¿sí? Orígenes, ingestión o logística de datos si quieren, extracción, transformación y carga, almacenamiento y explotación. Ahora, ha cambiado y ha cambiado un poquito con respecto a entornos de Big Data y de datos modernos, ¿sí? Primero, desde el punto de vista de los datos que estoy utilizando, hay mucha más variabilidad y mucha más cantidad, pero sobre todo mucha variabilidad. Hay mucho texto, ¿sí? Entiendan o tengamos en cuenta que estamos trabajando en muchos casos con información que viene de Internet. El 80% de la información que puedo procesar que viene de Internet es texto. Y es texto no semiestructurado con XML y tal. Es texto no estructurado, ¿sí? Con lo cual ahí necesito técnicas para poder procesar el texto. Y ahí viene toda esa rama de Data Science, que es la parte del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? NLP, ¿sí? Porque necesito procesar un poco todo eso, ¿sí? El otro componente arquitectónico importante que surge aquí en el medio es el tema del Data Lake, ¿sí? Y claro, los más dirán, o sea, al final ese es el Data Warehouse, no me jodas, Mariano. No, cambia un poquito. ¿En qué cambia? El tema es, como estoy ingestando grandes volúmenes de datos, ¿sí? No tiene sentido transformarlos. No tiene sentido transformarlos, ¿sí? No es que no tiene sentido. En muchos casos, ni siquiera puedo, porque tiene mucho costo. Imagínense, tengo que analizar el stream de Twitter de un año, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una tabla para transformar, y eso lo tengo que mezclar con algún catálogo de tal. Voy a transformarlo todo dentro y unificarlo a algo. No, no tiene sentido. Lo ingesto y lo guardo en el Data Lake, y esta es la clave, con el mismo formato en el cual se encontraba en origen. ¿Cuál es la diferencia? En el Data Warehouse lo que hacíamos era lo transformábamos y lo llevábamos a un modelo único. Estrella, copo de nieve, lo que quieran. Pero lo llevábamos a un modelo único. En el Data Lake no, lo dejamos tal cual está y lo guardamos. Ordenado, gobernado, limpio, sin faltantes, pero como estaba. O sea, en un Data Lake nos vamos a encontrar JSON, nos vamos a encontrar XML, nos vamos a encontrar datos en formato relacional almacenados dentro del Data Lake, nos vamos a encontrar logs de servidores, nos vamos a encontrar de todo dentro del Data Lake, ¿sí? Con lo cual, ahí estoy metiendo todo, que es lo que digo recién. Y después, desde el punto de vista de explotación de la información, aparece también otras formas de explotación, pero que a la vez se unen a lo que ya había, digamos. Entonces ahí es donde también vamos con los clientes y dicen, ¿qué pasa? ¿Tengo que tirar mi BI en el cual vengo invirtiendo 15 años? No, déjalo, está bien, está perfecto. ¿Te responde ciertas preguntas? Sí, genial. Construyamos a partir de eso. Es más, ahora el BI puede empezar a absorber datos, a ingestar datos del Data Lake como si fuese un origen más. Y está perfecto que se use, o sea, con lo cual esta flechita a veces entra al Data Warehouse. Y está perfecto, no pasa nada, ¿sí? Lo que pasa es que tengo otras formas de explorar. Acá empiezan análisis exploratorio, análisis predictivos, data product, un poco lo que empezamos a hablar, ¿vale? Lo que comentamos hoy más temprano. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Comentario? ¿Alguien quiere levantar micrófono y decir algo? Continúo. Bueno, ahí uno de los alumnos, que se ve que lo ha estado leyendo, muy bien Jorge, habla e introduce un concepto que le llaman data swamp, digamos que es como un pantano de datos, haciendo una analogía con el hecho que venimos de datos, ¿sí? La respuesta, o sea, la pregunta es cómo prevenir que se vuelva un data swamp. La respuesta es gobernanza, y voy a hablar de esto hacia el final de la charla porque es justamente una de las amenazas que más estamos viendo. Está faltando mucho gobernanza de datos, ¿sí? Porque no es solamente, no es la herramienta. O sea, lo que necesito es una cultura de datos en la organización, ¿vale? Y uno de los aspectos y los pilares de la cultura de datos en una organización es justamente tener una buena gobernanza para evitar
que se termina armando un pantano de datos. ¿Vale? Muy buena pregunta, Corina. Claro, estoy cambiando, claro, un poco cómo encaja Machine Learning en todo esto, ¿sí? Entonces estoy yendo de entornos de Business Intelligence tradicional, de BI tradicional, en el cual tenía análisis descriptivo, hacia entornos de Machine Learning donde voy buscando el concepto de actionable information, ¿sí? Entonces ahí lo que ocurrió, lo que está ocurriendo es el hecho de que el hecho de que dispongamos ahora de grandes volúmenes de información ha facilitado la aplicación de algoritmos de Machine Learning. Y además se ha popularizado mucho, digamos, con lo cual hoy hay un ejército de gente trabajando en esto. Y realmente ha evolucionado mucho ese sector en los últimos años y va a tender a seguir evolucionando, ¿sí? Surge el tema del producto de datos, que es lo que comentamos hoy, para poder encapsular el actionable information, ¿sí? Y necesito una forma para crear productos de datos. Hay una recomendación que les dejo, un artículo de O'Reilly que propone una serie de pasos que a nosotros nos está sirviendo mucho en los proyectos en los cuales estamos trabajando, para dar un marco conceptual a cómo desarrollar modelos, ¿sí? Porque una cosa que ocurrió mucho en el mercado al inicio estoy hablando hace 4 o 5 años, es que, claro, todo el mundo decía, vamos a hacer Machine Learning, pero claro, no todo el mundo sabía cómo conceptualizar, o sea, cómo sistematizar ese proceso, ¿sí? Entonces, esta propuesta, insisto, les dejo la referencia en los slides, lo que viene a traer un poco es una lista de pasos sistemáticos para trabajar. A partir del data product, ¿sí? Es decir, qué es lo que estoy buscando, hacia la identificación de cuáles son las palancas, que me pueden cumplir con esos objetivos. Palancas son básicamente datos, ¿sí? Hacia el análisis de dónde conseguir esos datos, ¿sí? Y a partir de ahí la creación de los modelos, los modelos que me van a poder cumplir con ese objetivo. Créanme, y esto lo vimos mucho en el mercado, que pocos equipos de data scientists tienen un enfoque sistemático para la creación de modelos y para los entornos en los cuales están trabajando, ¿sí? Básicamente lo que hicieron fue contratar a 3 o 4, ponerlo todo junto y a ver qué sale. Esa es la verdad, eso es lo que pasó, ¿sí? O al menos eso es lo que pasó hasta hace un par de años, ¿sí? Recién hace un par de años estamos viendo, o estoy viendo yo al menos en las empresas con las cuales estamos trabajando, que los equipos de Data Science o los equipos que tienen iniciativas de Data Science están más ordenados, ¿sí? Porque, claro, encima ponían, claro, para la parte de los Data Scientists empezaron a trabajar muchos perfiles de gente que había trabajado con datos pero que no eran informáticos. Eso pasó un montón. Y está buenísimo porque además aportan una cantidad y son unos bochos. Estoy hablando de físicos, químicos y una cantidad de cosas. Y insisto, está buenísimo y es un lujo trabajar con ellos. Pero el problema es que esa gente no tiene la menor idea de qué es cohesión, acoplamiento, qué es un repo de Git. O sea, no tiene ningún concepto de ingeniería de software, digamos. Entonces, la verdad es que los entornos de Data Science que hubo al principio eran realmente caóticos en ese sentido, ¿sí? Nuevamente, ni hablar cuando se tenía que llevar eso a producción, realmente era un problema. Entonces, en este momento estamos trabajando mucho en todo lo que es productivización de modelos como una de las áreas en las cuales más estamos avanzando, digamos. Con productivización me refiero a, tengo una necesidad, evalúo las palancas, evalúo los datos, evalúo los modelos que pueden cumplir, todo eso en laboratorio, pero claro, en algún momento, si eso funciona, me lo tengo que llevar al sistema operacional, porque si no puede quedar en el laboratorio, digamos. Para que eso sea actionable information, tiene que ir al entorno operacional, digamos. Entonces, el paso ese de llevar ese modelo que en entorno de desarrollo lo he cumplido con los Jupyter Notebooks y ese tipo de herramientas con las cuales estamos trabajando, pero el paso de ir con eso a producción
realmente es un problema si no se tiene en consideración desde el inicio. ¿Sí? Y está siendo un problema. Esa es una de las grandes preocupaciones que tiene la industria hoy, la productivización de modelos, y otra de las grandes preocupaciones que tiene es la legibilidad de los modelos. ¿Sí? También surgido, ¿por qué? El problema de la legibilidad es el siguiente. Hay muchos modelos que se pueden utilizar que son muy avanzados, entre ellos toda la familia de Deep Learning, de aprendizaje profundo, que, claro, son totalmente oscuros, son cajas negras. Entonces, claro, si tengo que hacer un debug de eso, realmente no se puede, digamos. Entonces, muchas veces lo que estamos recomendando, nosotros lo que hacemos es tener en cuenta la legibilidad al momento de evaluar un modelo. Es decir, en esta cajita, en la cual lo que estamos diciendo, ok, para responder a esto, imagínense, les pongo un caso típico de algo que hicimos, que además fuimos a producción, que es un típico recomendador de artículos para un periódico. Lo hicimos, insisto, en nuestro blog del equipo de nuestra empresa está el caso detallado, ¿sí? Claro, en algún momento teníamos que ir a producción, y teníamos hace 3 meses dos data scientists trabajando en esto, y necesitábamos primero demostrar de que eso funcionaba bien, ¿sí? El recomendador de artículos, ¿por qué me recomienda algo? ¿Sí? Y segundo, teníamos que ir a producción, ¿sí? Al final lo terminamos llevando a producción, no hubo ningún problema, eso fue Google Cloud, ¿sí? Pero tuvimos realmente algunos problemas con los modelos que habíamos aplicado, porque algunos de los modelos que habíamos seleccionado para cumplir con ese objetivo, ¿sí? Era imposible de seguir de por qué daba una u otra recomendación, con lo cual era imposible depurar de cómo mejorar eso, digamos. Con lo cual, insisto, la legibilidad de los modelos es una preocupación importante hoy en día. Vamos con, antes de meterme un poco con conclusiones ya finales y ir terminando, que vamos bien, vamos un poco agotando tiempo, quería comentar un poco sectores, productos y perfiles que estamos viendo nosotros, porque también me pareció interesante un poco para contextualizar de qué estamos hablando, después de arquitectura, ¿sí? Desde el punto de vista de sectores, nosotros estamos viendo, y de hecho nosotros también lo tenemos organizado hacia nuestro equipo, pero bueno, lo estamos viendo en la industria de esta manera, que primero, que el BI tradicional va a seguir existiendo, ¿sí? Es decir, el BI tal cual lo conocemos va a seguir existiendo. La parte relacional también va a seguir existiendo, aunque la parte relacional hoy en día en realidad ya no es parte de un equipo de datos, sino que ya es parte de un entorno de desarrollo, digamos. Es decir, el modelo relacional y las bases de datos relacionales ya están siendo más bien trabajadas directamente por el equipo de desarrollo, ¿sí? No hay ninguna predicción, o no hay nadie hablando de que dejemos de hablar de base, que dejemos de utilizar bases de datos relacionales ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿vale? Todo va a cambiar porque nuestra industria va a seguir cambiando, pero la verdad nadie se le ocurre decir, oye, dentro de 5 años igual no hay más bases de datos relacionales. No, eso no hay. O sea, las bases de datos operacionales siguen siendo relacionales por ahora, e insisto, nadie habla de lo contrario. Ese entorno y esa necesidad de BI tradicional sigue existiendo, ¿sí? Ahí están los ODI, los OBI, los SAS, los SIS, los Pentaho, los MicroStrategy, Talent, bueno, todas estas herramientas, digamos, que tienen 15, 20 años, ¿sí? Segundo sector es el sector que algunos siguen llamando Big Data. Nosotros le hemos puesto, o estamos viendo que la industria lo está llamando de otra manera, y se los digo por si lo buscan y lo encuentran, que es la parte de Data Engineering, ¿sí? O ingeniería de datos, ¿sí? Que es toda la logística para la creación de un entorno de datos moderno, ¿sí? Mucho cloud, algo de Azure, no aparece el logo ahí, pero bueno, está ahí toda la parte de Spark, en realidad. Bases de datos NoSQL, está por ahí un referente como Mongo. Indexadores de información, como el stack de Elastic, ¿sí? O Solar, que está empezando a dejar de utilizarse, ¿sí? Y sobre todo lo que es ingesta de datos, así acá está Spark. Ingesta de datos con productos Apache, que estamos viendo, que están reemplazando a los antiguos ETL, ¿sí? Con Nifi y Airflow, sobre todo Nifi y Airflow. Son los dos, o NiFi si quieren, recuerden que estoy trabajando en España.
Nifi y Airflow se posicionaron, digamos, como productos, son productos open source, que sirven para desarrollar la ingesta de datos, ¿sí? Con un enfoque arquitectural que se llama Data Pipelines, ¿sí? Que están un poco reemplazando los viejos ETL de toda la vida, del ODI, del Integration Services, del Talent, el de informática, ¿sí? Entonces, tendemos hacia la utilización de, insisto, Data Pipelines en vez de ETLs, ¿sí? Y ahí están esos dos productos un poco avanzando, ¿sí? Después está la parte de Machine Learning, ¿sí? Bueno, en el Machine Learning, un poco desde el punto de vista de productos, hay una amplia gama, se usan todos, se prueban algunos, cada uno para lo suyo, insisto, hay cuestiones interesantes como K-Mine y DataIQ para temas de productivización, y después está toda la suite interminable de librerías que se pueden utilizar normalmente desde Jupyter. Jupyter es un sistema interactivo para información, digamos, ¿sí? Para crear modelos. Y otra cosa que nosotros estamos viendo en el mercado es la aparición de un BI 2.0, es decir, la necesidad tradicional que siempre hubo de inteligencia de negocios, de business intelligence, pero con herramientas modernas, ¿sí? Y ahí despuntaron, los tres que picaron en punta fueron Tableau, Qlik, y después se coló Microsoft, en el 2015 con su producto Power BI. 2015 entró Power BI, es decir, hace 5 años, y hoy ya es el líder del mercado. Microsoft fue súper, hiper agresivo desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de licencias, y la verdad es que se comió el mercado de lo que es BI 2.0. ¿Sí? Ahí aparece un concepto interesante que está aquí abajo, que se llama Self-Service BI, ¿sí? Inteligencia de negocios de autoservicio, ¿sí? El objetivo, y para que se queden simplemente con este titular, es en un entorno de Self-Service BI, queremos que la gerencia media deje de usar Excel. Ese sería el titular, por así decirlo, ¿sí? Básicamente la idea es que le damos un Power BI a la gerencia media con un modelo semántico más o menos curado, ¿sí? Y él puede crear, o él o ella puede crear sus propios dashboards, es decir, sus propias explotaciones de datos, ¿sí? Tableau también va en ese sentido, ClickSense, en realidad no ClickView que aparece acá, ClickSense también va en ese sentido. Desde el punto de vista de perfiles, lo que estamos viendo, e insisto, a mí en estas charlas me gusta decirlo porque no es todo lo mismo, ¿sí? Es un poco esto, digamos, y alineado a esos sectores que estamos viendo, ¿sí? En BI tradicional, bueno, lo que ya sabemos de siempre, un arquitecto de datos, un desarrollador de data warehouse. En Big Data aparece el Data Engineer, ¿sí? El Data Engineer. El Data Engineer es el que se encarga de crear los pipelines de ingestión de datos, ¿sí? Chicos, alumnos o gente joven que quiera meterse en este tema, mucho Python, mucho de base de datos, mucho SQL, mucho de entornos de datos de distintas maneras, y que sepan, y voy a repetir esto 1000 veces, que por cada 2 data scientists que se contratan 8 data engineers. Es decir, el 80% del trabajo en un proyecto, aunque sea un proyecto de data science, es el trabajo, digamos, de el curado de los datos, ¿sí? O sea, la ingesta de los datos, la logística de los datos, la limpieza, la organización y la creación de dejarlo disponible en un data lake, ¿sí? A partir de ahí, bueno, Machine Learning está el Data Scientist, que lo habrán escuchado por todos lados, se puso muy de moda a partir de que Forbes en algún momento dijo que era la profesión más sexy del siglo XXI. Bueno, todo el mundo dice eso, está muy bien, hay muchas cosas interesantes para hacer, vamos a ver que hay muchas oportunidades ahí, pero nuevamente, es menos la cantidad de trabajo que hay ahí, ¿sí? En el medio hay un puesto que digamos, nosotros lo estamos utilizando mucho, que es el AI Engineer, que no es un Data Scientist, es decir, nosotros diferenciamos mucho, y un poco la industria lo está haciendo, el Data Scientist como la persona que sabe, entre comillas, digamos, cómo hacer
cómo hacer crear un modelo nuevo de inteligencia artificial. La verdad es que en la actualidad, la mayor parte de las veces no hacemos eso, no creamos un modelo nuevo desde cero. Lo que hacemos es utilizar con algún framework, trabajar con un framework, ¿sí? Y trabajar en un nivel un poquito más alto, en el cual nos limitamos, entre comillas, a utilizar algún modelo que ya exista y esté codificado. ¿Sí? Ojo, utilizar este modelo tiene su cuestión, digamos, no es fácil, digamos, pero no hay que saber tanto como para trabajar. Es más, yo tengo chicos que están sacando a producción modelos predictivos que en realidad, si empiezo a escarbar un poquito, si les pregunto cuál es la matemática que hay por debajo, la verdad que no tienen ni idea. Esa es la verdad. ¿Vale? Bien, y nada, desde el punto de vista 2.0 está el interesante puede ser el Visual Developer, que es toda la parte de explotación de datos, donde hay toda una gama, donde hay disciplinas tan interesantes como Data Storytelling, que es un poco toda la parte de visualización. Sergio, tenías una pregunta. ¿Se puede convertir una base de datos hecha con el paradigma tradicional a los nuevos paradigmas que expone esta charla? Yo creo que no tiene sentido. Sí, de poder se puede. De hecho, vos podés trabajar, y yo lo he visto, digamos, meter datos relacionales adentro de un data lake de Cloudera, con, por ejemplo, Parquet, que es un sistema de archivos, un formato de archivos que se almacena en HDFS y que almacena la información de manera relacional, ¿sí? Por ejemplo. La verdad es que no tienen, nosotros no lo recomendamos, esa será la respuesta. O sea, recomendamos seleccionar el destornillador tipo exacto, digamos, o más exacto para lo que se quiera hacer, digamos. O sea, se puede, pero no tiene sentido normalmente en costo-beneficio. Bien, cerramos un poco la charla con oportunidades y amenazas, ¿vale? Y empiezo con la primera amenaza, además muy actual, ¿sí? Que es el tema de la calidad de datos, ¿sí? De hecho, esto nos cansamos de decirlo, lo hemos sufrido, hace poco ha surgido aquí en Argentina también, pero no viene al caso, y aparte, insisto, no es una cuestión, aviso, no es una cuestión neta, nada desde el punto de vista político, por supuesto. Pasó en Estados Unidos, de hecho este artículo, el autor, el Davenport, es uno de los popes en temas de es uno de las personas más referenciadas en tema de calidad de datos, y hace poco, fíjense, hace un mes aproximadamente, publicó este artículo en el MIT que realmente causó bastante resonancia, digamos. Lo mismo yo lo vi en España. De hecho, nosotros en nuestro equipo hicimos visualizaciones tanto para la comunidad de Aragón, las visualizaciones oficiales de las estadísticas del COVID de la comunidad de Aragón las hacíamos nosotros con Power BI. ¿Sí? Lo mismo hicimos para uno de los periódicos más importantes, que es el 20 Minutos. Y también sufrí que en algún momento me rompan la serie estadística. ¿Sí? Lo que pasó hace 2 o 3 días o la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, no con esa cantidad de datos, eso es la verdad, que es un poco lo que decía acá, no con 3.500, pero sí que es eso mismo, insisto, por eso digo, Quito nuestra realidad, pasó en todo el mundo, y un poco la primera amenaza que pongo es necesario trabajar en calidad de datos. ¿Sí? De hecho, nosotros estamos llevando adelante muchos proyectos con temas de calidad de datos, y sobre todo las administraciones públicas, pero en general las empresas privadas también, están teniendo una necesidad de organizar sus ecosistemas de datos, y por eso justamente es que he partido un poco esta charla de amenazas y oportunidades, con esa gráfica de la calidad del ecosistema de datos. ¿Sí? Con lo cual, primera cuestión, es necesario trabajar sobre la calidad de los datos. ¿Sí? Ahí está el number one. ¿Sí? Bien.
vamos con una oportunidad, no con una amenaza. Hay mucha plata, ¿sí? O sea, la verdad es que previo a que explotase todo el tema de Big Data, la gente de los datos había caído un poco en el olvido. Es decir, todo el mundo sabía que era interesante trabajar con datos y todo el mundo te lo decía de la boca para afuera, pero los directorios de las empresas no estaban dispuestos a hacer inversiones en ello, ¿sí? Hoy en día estamos hablando de un mercado que sigue sumando dólares, digamos, porque realmente sigue evolucionando, ¿sí? Lo que siempre decimos, hay oro en esas montañas de datos, y todo el tema este, yo ya ni lo pongo, digamos, lo de los datos son el nuevo petróleo, está todo bien, está perfecto, me gusta, me encanta, pero la verdad, y yo siempre lo digo, recuerden que la gente que saca oro se enfrenta a un 99% de tierra o de barro en las montañas de las cuales tiene que sacar oro. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, es mentira que compro algo cloud y tal, o que instalo algo y estoy sacando las mejores decisiones. Realmente las iniciativas son de larga duración, ¿vale? Está relacionado un poco con este cuarto tema, o este cuarto desafío, digamos, que es lograr que la organización sea lo que denominamos DDD, ¿sí? Las Data Driven Decision Companies, ¿sí? O sea, las compañías dirigidas en las cuales sus decisiones se dirigen por datos, ¿sí? Las organizaciones DDD realmente son una preocupación, digamos, y lograr organizaciones DDD es muy difícil, se hace cuesta arriba y son desafíos importantes, ¿vale? Hay otra oportunidad, esto yo la pongo como oportunidad, y es que esto está en el medio de toda la movida cloud, ¿sí? Con lo cual, muchas de estas iniciativas están siendo aprovechadas por las organizaciones para su mudanza al cloud, ¿sí? Ustedes saben que venimos hablando de nubes desde hace muchos años, yo por lo menos vengo escuchando de nubes desde hace 10 años, de manera concreta, y la verdad es que las empresas recién ahora están empezando o terminando, digamos, estoy hablando por supuesto en el hemisferio norte, acá por ahí no, entiendo que no está tan adelantado, tenemos nosotros un problema muy serio con temas de conectividad, digamos, lo cual retrasa mucho la adopción de temas de cloud, ¿vale? Pero bueno, sí, la verdad es que yo hoy, salvo gobiernos que todavía tienen algún resquemor y poco más, no estoy hablando con ningún gerente de informática que no se plantee mudar a nube en cualquiera de sus sabores en lo inmediato, ¿vale? Ahí los jugadores son los que ya sabemos, Amazon, Microsoft y Google, como los tres que están arriba, IBM, los chinos, fíjense por ahí atrás, Oracle muy atrás, y demás. Les traje algunos cuadrantes también, temas de nube que me pareció interesante. Más allá de esta estadística que les ponía antes, este es un cuadrante de estos cuadrantes mágicos de Gartner, ¿sí? Y Amazon con AWS sigue siendo el jugador más preponderante, y Microsoft, la verdad, con todos los que lo llevamos en el corazoncito a Microsoft, porque trabajamos con Microsoft desde hace muchos años, la viene remando de atrás sin parar. Todavía no llega, es decir, Amazon sigue siendo el amo de esto, pero la verdad es que Azure la viene remando de atrás, y a mí me gusta esta gráfica porque, aunque sea un poquito desactualizada desde mediados del año pasado, fíjense, en características Microsoft está casi al nivel de Amazon. Lo que pasa es que le falta habilidad para ejecutar, es decir, todavía está en preview. La mitad de los productos de Microsoft de Azure todavía están en preview. Pero bueno, lo harán porque al final son unos sobrevivientes, con lo cual al final llegará. Más cuadrantes, esto es BI, ¿sí? Microsoft en este caso sigue siendo el líder absoluto en temas de BI, ¿sí?
Tableau está por detrás, Qlik ha perdido mucho terreno y va a seguir perdiendo terreno. Salesforce compró Tableau, este año, con lo cual ahí se supone que va a haber una sinergia importante. Pero bueno, la verdad es que Microsoft, que en este sentido se había quedado muy afuera anteriormente, con la irrupción de Power BI y toda la suite de herramientas de Power Platform y todo este tipo de herramientas, realmente pasaron al frente. Se ha dicho en términos futbolísticos, pasaron al frente y realmente se están comiendo con papas el mercado, porque están siendo muy agresivos desde el punto de vista de licencias, de costos, ¿sí? Sí, Sergio hace un comentario ahí en el chat, está abierto para que todos los lean, digamos, con respecto a un poco los dueños de los datos. Yo la verdad que en ese sentido soy bastante no sé, agnóstico, digamos. A ver, a mí me parece que el negocio que tienen detrás estas empresas es mucho más importante y podría ser mucho más dañado que si llegan a tener cualquier falla de seguridad, ¿sí? Con lo cual, o sea, pueden perder literalmente, miles de millones de dólares por tener una falla de seguridad. Con lo cual, yo creo que me parece que no es negocio para las nubes ser los dueños o no los dueños de los datos. Ahí creo que hay más una cuestión de mito. Es más, a mí, yo desde hace muchos años digo que con todo el respeto que le tengo a los sysadmins de las empresas pequeñas, pero insisto, con todo el respeto que tengo y mucho cariño y muchos amigos, y no voy contra ellos, pero hay una cuestión de dinero, digamos, o sea, cuánta plata puede invertir Microsoft o Azure o Amazon en seguridad versus lo que podemos invertir nosotros en nuestro sysadmin por tener nuestro servidor ahí. Y bueno, ya con eso podemos hacernos una idea de qué es más seguro, qué puede ser más violado, digamos. Realmente yo lo tengo bastante. Y además, las empresas estas lo que están haciendo vienen con una estrategia de crear data centers locales, digamos. De hecho, justamente en España hay un tema con los gobiernos locales, justamente con lo que está comentando Sergio. Y bueno, Amazon sé que es el último, acaba de anunciar que va a trabajar, digamos, con data centers en el territorio por cuestiones legales, ¿vale? En cuestiones de Machine Learning, la verdad que los jugadores y las plataformas están cambiando constantemente. Ahí, como les dije, algunas de las cosas más importantes son la productivización de los modelos. Quédense con ese tema si van a trabajar con temas de Machine Learning, porque es importante. Y por último, más aburrido de todo, el de las ETLs. Informática sigue siendo el jugador más preponderante. Informática es una empresa que acá en Argentina no ha trabajado mucho. La verdad que yo lo vi más en Estados Unidos y en Europa, digamos, pero es un jugador a tener en cuenta, es un producto a tener en cuenta, más que un producto, es una empresa a tener en cuenta, ¿sí? Por último, y un poco para cerrar, que yo sepa, no hay jugadores que estén planteando abrir data centers en Argentina, que yo sepa, al menos de las nubes públicas más conocidas. Posiblemente hay otras iniciativas, pero insisto, no estoy trabajando con el mercado local, con lo cual miento si digo. Y además el tema de infraestructuras no es lo mío, ¿vale? Ahora voy con tu comentario, Valeria. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Valeria. El negocio no va por alinearse con los datos. ¿Sí? O sea, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. ¿Sí? Lo que digo es que me está costando a mí venderles a los gobiernos servicios de subir a la nube sus datos y siguen prefiriendo sus data centers o de la institución o asociados al gobierno, digamos, como podría ser acá el caso de Ecom, digamos, de manera local, digamos. ¿Sí? Justamente en Aragón, donde estamos trabajando, tienen como un Ecom propio, como un Ecom con el mismo concepto de
Cierro un poco y después abrimos preguntas, que veo que hay gente interesada y realmente va a ser interesante comentar. Nada, un poco para cerrar con la oportunidad, sobre todo en todo lo que es el área de Machine Learning, está todo por hacerse, ¿vale? Me gusta mucho esta cita, de Andrew Ng. Para los que no lo conocen, les recomiendo que lo sigan. Andrew Ng es profesor titular de la cátedra de Machine Learning y Inteligencia Artificial de Stanford. Es miembro de la mesa científica, o el board científico de Google, ¿sí? Y es uno de los fundadores de Coursera, ¿sí? Y además es bastante didáctico, ¿sí? Con lo cual, para cualquiera que quiera meterse o estar al día de temas de Machine Learning, yo realmente recomiendo mucho que se peguen una vuelta por su perfil y que vean un poco los cursos que hay. De hecho, sus cátedras de Stanford están abiertas, están disponibles muchas de ellas en Google, digamos, con lo cual, súper interesante. Y él tiene una cita que a mí me gusta, que la dijo hace algunos años, la cual tuve la suerte de verla en vivo, que es que, digamos que inteligencia artificial estaría haciendo o estaría jugando, digamos, el papel que desarrolló la electricidad hace 100 años. ¿Sí? Es decir, su concepto es, no va a haber industria que no sea tocada por la inteligencia artificial. Mayor, menor medida, esto no significa que el kiosco de la esquina va a tener que desarrollar un modelo para seguir existiendo. No funciona así. Y no es así. Es decir, el kiosco de la esquina no sabe cómo funciona la electricidad, le interesa, pero tiene aparatos eléctricos. Y de hecho, si la heladera que mantiene las verduras delicadas funcionando no tiene electricidad, no hay verdulería, ¿sí? O kiosco de la esquina para la Coca-Cola y la cerveza, digamos, ¿sí? Con lo cual, de la misma manera, hoy en día todos nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial en muchas medidas, en muchos ejemplos, ya desde que aprendemos Netflix en adelante, ¿sí? Y realmente todas las industrias van a terminar siendo tocadas de alguna manera por inteligencia artificial, ¿vale? Con lo cual, ahí hay una oportunidad que no se puede dejar, ¿sí? Este es el último cuadro de opción que hay de O'Reilly. Recomiendo a quien interese todos estos temas de que se pegue una vuelta por la página de datos de O'Reilly. ¿Sí? O'Reilly es una editorial, ¿sí? De Tim O'Reilly. Es una editorial bastante antigua, tal, pero que para mí es la líder en temas de datos, ¿sí? Con lo cual recomiendo mucho. De hecho, recomiendo fuertemente siempre que se suscriban al newsletter de O'Reilly, porque siempre da 10 tips cada 2 semanas, que son súper interesantes, ¿vale? Y en su último radar, son datos bastante nuevitos, este artículo salió hace bastante poco, ¿sí? Vemos un poco que las principales industrias, digamos, que están trabajando con inteligencia artificial, en la cual la principal por lejos es software, digamos. Pero ya no es la única, ¿sí? Finanzas y bancos, servicios profesionales, salud, ¿sí? Electrónica, gobierno, acá el que lo remarco, fíjense lo que ya se está haciendo de gobierno y de ahí para abajo, ¿sí? Con lo cual, insisto, todas las industrias de alguna manera van a terminar siendo tocadas, ¿vale? Bueno, creo que venimos cumpliendo un poco el tiempo, ya un poco pasado incluso, así que dejo abierto micrófono y chat para comentarios. No sé, Mirta o Noelia, si lo organizan de alguna manera o abrimos micrófono si alguien quiere comentar algo, dudas, lo que sea. La editorial es O'Reilly. Está acá abajo el link. Es este. De hecho, O'Reilly.com/data están los artículos específicos de temas de datos. E insisto, si son un poquito frikis, digamos, y les pica mirar un poco esto, el curado que hacen de artículos, al final son artículos que están disponibles, pero el curado de artículos que hacen una vez por semana o cada 10 días, que mandan 10 artículos, realmente es interesante. O sea, yo nunca dejo o sea, estoy hablando en newsletter, nunca me quedo sin ver algo interesante. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Los dormí a todos?
¿Mucha información? No, espectacular, Mariano. Arranco yo, entonces se van Sí. animando. Bueno, como siempre, espectacular, súper claro. Por ahí hay muchos y muchas de las participantes hoy que son estudiantes, y bueno, viendo las tendencias, todo esto que nos contaste, y también con la noticia este año de que de hecho están surgiendo carreras. La UBA habilitó hace muy poco la licenciatura en ciencia de datos como un nuevo perfil, dada la demanda y demás. Entonces, mi pregunta viene por el lado de ¿qué tengo que empezar a leer, estudiar, revisar, si como estudiante es uno de los perfiles que me está, como estudiante o como profesional, ¿no?, que me está enganchando para insertarme laboralmente o cambiar mi rumbo, de hecho? Muy bien, buena pregunta. A ver, lo primero es que vayan a todas las, y presten mucha atención a todas las materias y electivas relacionadas con temas de datos que hay en nuestra carrera, que son varias y son muy buenas, porque nuestra gente relacionada, nuestros profes relacionados con el mundo de datos, realmente tienen mucha experiencia y siempre dictaron buenas materias. Yo me puedo jactar un poco de haber sido estudiante de alguna de ellas, incluso profe de alguna de ellas, con lo cual esa es la primera recomendación, ¿sí? La segunda recomendación es, primero, teniendo en cuenta ese esquema que puse, y por eso lo puse, teniendo un poco en cuenta eso, el perfil profesional lo puse, ¿no? De a dónde quiero ir, si me pica más el tema de Machine Learning o me pica más el tema de ingeniería de datos, porque me gusta más el procesamiento, el modelado, el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Yo recomendaría seleccionar cursos específicos y certificaciones específicas de alguna de las plataformas que no importa, cambiarán, pero que las hay y las hay muy buenas. Amazon tiene formación muy buena y es el líder del mercado y tiene su Learning Path, que le llaman ellos y le llaman todos, de Data Engineer y de Data Science. Microsoft Azure tiene lo mismo, Google tiene lo mismo, ¿sí? Elijan cualquiera de las tres y aprendan una. Lo que aprendan ahí les va a servir para otras, ¿sí? Hay muchos cursos que están disponibles. Yo siempre recomiendo a todos nuestros alumnos que hagan una certificación profesional como complemento a su título de ingeniero, sobre todo si quieren trabajar para el exterior. Tengan en cuenta que la UTN por ahí no es conocida a nivel mundial en todos lados, por supuesto que en muchos lugares sí, pero no en todos lados, pero sí todo el mundo conoce una certificación o una carrera hecha de Data Science o Data Engineer de Azure, digamos. Con lo cual, parte de su formación y de complementar su perfil profesional, es súper interesante que lo hagan con una certificación. Y ahí hay, para preparar esas certificaciones, cada vendor, digamos, tiene sus propios sitios que corresponden, digamos. Microsoft tiene el propio, o hasta hace un año se manejaba con edX, ¿sí? El sitio edX de cursos online. Google se maneja con Coursera. Google se maneja mucho con Coursera, ¿sí? Y Amazon, a mí el que más me gusta de Amazon se llama A Cloud Guru, ¿vale? Nada, igual lo que ustedes googleen seguro que lo van a encontrar mejor que yo y ustedes mismos serán capaces de encontrar, pero DEDIC es en coste-beneficio, digamos, en retorno de la inversión, siguiéndolo desde el punto de vista comercial, es interesante que si están en cuarto o quinto año, dediquen tiempo también a aprender una tecnología en particular dentro de esta rama si es que les interesa y si pueden sacar una certificación, realmente los va a ayudar muchísimo en esto. Yo sigo a muchos de nuestros alumnos en LinkedIn, veo que están constantemente haciendo cursos, con lo cual yo los felicito, los animo, creo que los complementan, no creo que se contradiga o vaya en contra en nada relacionado con la universidad. Sí, exactamente, Valeria, yo de hecho
sigo, hoy, de hecho, ahora estoy en un curso de ITIL, digamos, de temas, así que sí, una certificación, así que sí, todos seguimos estudiando siempre. Es así, es así. Pero bueno, nada, esa sería mi recomendación a los alumnos, ¿vale? Yo siempre estoy disponible si tienen dudas o si tienen algún tipo de recomendación, y nada, nosotros mismos en nuestras cátedras en agilidad hacemos algún tallercito un poco para definición de tema, bueno, no sé. Pero yo siempre estoy disponible para contar este tipo de cosas y dar algún tipo de recomendación desde lo que yo veo, ¿vale? Súper, se están peleando por la gracias. edad. Gracias, Noé. Más dudas, comentarios antes de que se maten ahí por el chat, que están ahí. Se está poniendo heavy el tema con el tema de la edad. Yo ni hablo de la edad. Me borré totalmente por las dudas. Mariano, ¿qué tal? Vale. Mariano, me están pidiendo tu Twitter, tu mail, lo que sea. ¿Podemos poner, tenés una pantalla para mostrar con eso, por favor? Sí, mail. Va ahí. Va al chat. ¿Vale? Twitter no uso, la verdad. No, para que se me vea. Segundo. Ahí va correo electrónico. Soy bastante malo con el correo electrónico porque no lo leo, básicamente. Pero bueno, eso siempre. Y si no, el perfil de LinkedIn que pasaron antes, honestamente atiendo más. Es más probable que me encuentre en el LinkedIn que en el correo. Sí. Trato de mirar dónde quedó el link de ahí, espera. Andrew, bueno, yo no, mirá si estaremos viejos, Valeria, que no tengo Instagram, así que no lo sé, pero es bastante activo en... No, Mariano, no podés decir eso. ¿Cómo que no usás Instagram? Me borré de las redes sociales, mirá, justamente temas de Big Data, y me borré de las redes sociales hace 1 año y medio. No tengo... Ahí está el link. No cerré, pero no uso Facebook, no entro hace meses a Facebook. De hecho, entré hace poco para impulsar a uno de nuestros alumnos con un tema de un premio, y se lo dije además a Nadal, que sepas que entré por vos, hacía 8 meses que no estaba a Facebook. Pero nada, es por optimización de tiempo. Ahí está el LinkedIn, lo puse. Sí, con gusto, mensaje privado y con gusto, y hablar de estos temas, y dentro de lo que se pueda, temas de recomendación. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Señores y señoras. Ya viste, yo chicos, como si sigo en la facultad todavía. Gracias, Mirta, me encantó. Bueno, hacer la pregunta, Gabriela, ya que me gusta agradecer, gracias. Sí, por supuesto, lo vamos a tener en toda la JUC y lo vamos a tener en la facultad por varios años porque no lo dejamos ir, así que no se hagan problema. Anótense en las materias de él porque va a seguir estando, así que no hay drama. Lo tenemos en la facu, sí. Así que bueno, Mariano, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Como siempre, tu apoyo es sumamente valorable. Así que, bien, hasta el Carlitos Pérez te está saludando, ¿viste? Están todos. Bueno, ahí está uno de los mentores en temas de base de datos, y realmente, bueno, sí, a los que hacía referencia con los que tenemos en la facu. Bueno, Regio. Sepan todos que además esto se está grabando para YouTube, así que van a poder volver a ver la charla si quieren en YouTube. Y además queda en el canal de la Facu. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Un gusto verlos a todos. Por estar ahí. Y espero y a vos, Mariano. Y hasta la próxima. Bárbaro. Muchas gracias, Mariano. Un placer. Gracias, saludos a todos. Chau, un placer gente. verte, Mariano.